¿Alguna vez has notado que muchas personas incluso ganan dinero, pero pocas en realidad? ¿Crecer financieramente? No porque les falten oportunidades, sino porque les falta algo invisible. La forma correcta de pensar antes del crecimiento. La mayoría intenta cambiar números antes de cambiar de decisión. Corre tras resultados sin alinear primero tu mente. Y aquí es exactamente donde casi todo el mundo se pierde. Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido, nunca comenzó con el oro. Nunca. Comencé con multiplicación. Empezó con el pensamiento. Antes de expandir la riqueza, amplió conciencia. Antes de construir palacios, construyó cimientos internos. Y eso lo cambia todo. Porque quien crece sin base, crece para caer. Pero quien piensa correctamente crece permanecer. Tal vez estés trabajando duro, esforzándote, intentando mejorar tu vida, pero sientes que algo siempre se queda atascado, como si el crecimiento estuviera siempre un paso por delante, nunca completamente a tu alcance. Esto no es mala suerte, es desalineación. No se trata de cuánto se gana, sino cómo se piensa antes de ganar. Hay una silenciosa diferencia entre la mente de un sirviente y la mente de un rey. El sirviente reaccionar. El rey se anticipa. El sirviente actúa por impulso. El rey reflexiona. El sirviente busca atajos. El rey construye caminos. Y Salomón lo dejó claro. La verdadera prosperidad no nace de la prisa. Nace de la sabiduría aplicada en el momento adecuado. Hoy se te pedirá que hagas algo poco común. Hacer una pausa antes de seguir adelante. Pensar antes crecer. Ajusta tu mente antes de multiplicar recursos. Si te quedas hasta el final lo entenderás. ¿Por qué tantos intentos fracasan? ¿Y por qué pocas decisiones silenciosas pueden cambiar completamente tu destino financiero y espiritual? Al inicio de este viaje, te invito a algo simple pero poderoso. Permanecer. No solo mirando, pero reflexionando. Porque lo que escucharás aquí no sirve para hazte rico rápidamente. Ayuda a enriquecerse correctamente. Y quien aprende a pensar como Salomón, nunca vuelve a crecer de la misma manera. Antes de cualquier verdadero crecimiento financiero, hay un orden que no puede ser roto. Primero la mente, luego el dinero. Salomón entendió esto claramente. Sabía que la riqueza no es un punto de partida sino una consecuencia. Quien intenta empezar por el resultado, ignora el proceso invisible que sustenta toda prosperidad duradero. La mayoría de la gente piensa como sirvientes, incluso cuando sueñan con la vida de un rey. O el criado pregunta, ¿cuánto ganaré? El rey pregunta, ¿qué tipo de decisión estoy a punto de tomar? ¿Tomar? El sirviente reacciona a las circunstancias. El rey moldea el terreno ante las circunstancias. Llegar. Esta diferencia no es externa, es mental. Y es exactamente esto lo que define quién crece y quién simplemente sobrevive. Salomón enseñó que pensar correctamente es más importante que actuar rápidamente, porque las decisiones tomadas sin claridad mental producen logros frágiles. Es como construir una casa sobre arena. Puede que se levante rápidamente, pero no resistirá las primeras tormentas. La mente desalineada siempre crea riqueza inestable, mientras que la mente sabia construye cimientos silenciosos. En la práctica esto significa aprender a decir todavía no. Aún no invierto. Aún no gastado. Aún no ampliado. El pensamiento correcto sabe esperar. Él entiende que cada elección, las finanzas, conllevan un efecto multiplicador, para, bien o para mal, una mala decisión. El pensamiento puede costar años. Una decisión bien pensada puede sustentar a generaciones. Observa cómo actúa el granjero sabio. No siembra semillas en ningún suelo solo porque está ansioso por cosechar. Primero, analiza el terreno. Prepara el campo. Retire las piedras. La mente funciona de la misma manera. Salomón sabía que no tiene sentido poner dinero en un pensamiento desorganizado. La tierra debe estar lista antes que la semilla. En el mundo moderno, esto se traduce en algo simple pero poco común. La educación antes ejecución. Piensa antes de firmar contratos. Reflexiona antes de endeudarte. Comprenda antes de invertir. La mentalidad correcta no busca emociones.
Busca dirección. No persigas promesas. Construye criterios. He aquí el punto que pocos aceptan. Crecer financieramente sin madurar. Mentalmente, es peligroso, porque el dinero amplía lo que ya eres. Si la mente está confundida, el dinero amplifica el caos. Si la mente es disciplinada, dinero aumenta el orden. Por tanto, Salomón no enseñó la prisa. Enseñó pensamiento estructurado. Quien aprender a pensar bien antes de crecer nunca depende de la suerte. Depende de las decisiones. Y las decisiones sabias siempre encuentran la manera. Después de ajustar la mente, Salomón enseña el segundo pilar silencioso de la prosperidad. Prudencia antes de actuar. No se trata de paralizar, se trata de elegir el momento adecuado. La prisa, en el ámbito financiero, suele disfrazarse de valentía. Pero, en la mayoría a veces, es simplemente impulsividad mal vestida. Los sabios entienden que actuar rápidamente no es la incluso si actúas bien. La prudencia funciona como un freno invisible que protege el futuro. Mientras que muchos avancen movido por la emoción de la hora, los prudentes consideran las consecuencias de la más tarde. Solomon observó que las decisiones apresuradas generan pérdidas silenciosas. No se trata solo de dinero, sino de tiempo, paz y oportunidades futuras. Y el tiempo, una vez perdido, no regresa con intereses. Hay una trampa común: creer que es necesario aprovechar cada oportunidad inmediatamente. La persona prudente sabe que las verdaderas oportunidades resisten al análisis. Si algo requiere extrema urgencia para ser aceptado, tal vez no sea una puerta, sino un atajo peligroso. La sabiduría no se mueve por el miedo a quedar fuera, sino por la claridad de estar en el camino correcto. Pensemos en el granjero. Observa el cielo antes de plantar. Siente el viento. Analiza el suelo. Espera la estación. No porque sea inseguro, sino porque respeta los ciclos. Plantar afuera el tiempo no acelera la cosecha. Destruye la semilla. Salomón aplicó esta lógica a la vida. Financiero. Actuar sin prudencia es sembrar en tierra seca esperando frutos abundantes. En la práctica moderna, la prudencia significa investigar antes de invertir, calcular antes de endeudarse, reflexionar antes de expandirse. Significa no confundir entusiasmo con confirmación. Muchas pérdidas financieras no ocurren por falta de dinero, sino por exceso de confianza sin análisis. La prudencia no elimina los riesgos, sino que los gestiona. La persona prudente también sabe decir no a las buenas ideas que aparecen en el momento equivocado. Toda propuesta debe ser aceptada. No todo el crecimiento tiene que ser inmediato. Hay fuerza en espera. Hay poder en observar. Hay inteligencia en dar un paso atrás para avanzar 10 después. Salomón entendió algo que pocos aceptan. La prudencia no retrasa el crecimiento, sino que acelerar en el momento adecuado. Aquellos que avanzan sin pensar, corren demasiado lejos y en la dirección equivocada. Quienes consideran cada paso pueden parecer lentos, pero construyen caminos firmes. Al final, la prudencia separa dos destinos. Se vive apagando incendios financieros. El otro construye una estabilidad silenciosa. Uno reacciona. El otro elige. Y quien elija sabiamente, no depende de la suerte, depende de la sabiduría aplicada. Después de alinear su mente y aprender a actuar con prudencia, Salomón establece un principio que sostiene a todos los demás. La sabiduría vale más que el oro. La declaración no es simbólica, es estratégico. No niega el valor del dinero, pero revelando algo más profundo. Sin sabiduría, toda riqueza se vuelve inestable y fugaz. El oro se puede ganar rápidamente. Sabiduría, no. Requiere tiempo, escucha, observación y humildad. Por eso es raro. Salomón entendió que el dinero entra por manos, pero permanece en la mente. Muchos acumulan recursos, pero pocos lo saben gestionarlos. El problema nunca fue la falta de dinero, sino la falta de discernimiento. Para tratar con él, observe cuántas historias hay de personas que se hicieron ricas rápidamente y perdieron todo en unos pocos años. No les faltaron oportunidades. Faltó sabiduría. Dinero amplificado, malas decisiones.
Donde no había una estructura interna, la riqueza solo aceleró la caída. Salomón vio esto claramente y por lo tanto, enseñó. Buscar primero la sabiduría es proteger el futuro. En la práctica, esto cambia por completo la forma en que manejamos las finanzas. La mente sabia invierte en aprender antes de invertir dinero. Ella estudia antes de firmar, pregunta antes de firmar, confíe, comprenda antes de comprometer recursos. Mientras muchos gastan para aparecer los ricos, los sabios aprenden a seguir siendo prósperos. Sabe que el conocimiento genera retornos, mientras el dinero mal administrado se evapora. Aquí hay un tranquilo contraste. La mentalidad común busca el beneficio inmediato. La mentalidad sabia busca la sostenibilidad. Se corre tras ganancias rápidas. El otro construye una comprensión profunda. Salomón sabía que quien aprende a pensar económicamente, nunca serás rehén de circunstancias externas. Incluso con poco, ¿sabes? Multiplicar. Incluso con mucho, sabe conservarlo. Este es un buen momento para una pausa consciente. Si este contenido te está ayudando, vea el dinero de una manera más clara y madura. Manténgase conectado con este viaje. El verdadero crecimiento no se da en un vídeo, sino en la constancia de quien busca sabiduría todos los días. Aplicar este principio hoy es simple, pero requiere disciplina. Leer antes de gastar, comprender antes de invertir, reflexiona antes de decidir. La sabiduría convierte el dinero en una herramienta, no en trampa. Ella enseña que la riqueza sin comprensión es ruido, pero la riqueza guiada a través de la sabiduría está el silencio, la estabilidad y el legado. Salomón no dejó el oro como herencia principal, dejó principios. Y quien aprende a valorar la sabiduría por encima del oro nunca empobrece realmente, porque lleva consigo la fuente que genera toda prosperidad duradera. Después de comprender que la sabiduría vale más que el oro, Salomón avanza hacia un principio aún más exigente: disciplina y constancia. Porque no basta con saber qué es correcto. Es necesario hacer lo correcto todos los días, incluso cuando no hay nadie observando. La riqueza silenciosa no nace de grandes actos aislados, sino de pequeños decisiones repetidas con fidelidad. Salomón observó que muchos incluso empiezan bien, pero pocos se mantienen firmes. La disciplina es lo que separa la intención del resultado. Sin ella, la sabiduría se convierte en teoría. Con ella, la sabiduría se convierte en cosecha. Por eso enseñó que la mano diligente prospera, no por la fuerza, sino por la constancia, no por impulso, sino por permanencia. Existe una peligrosa ilusión en el mundo financiero, que los grandes saltos se construyen grandes resultados. Salomón desmantela esta idea al mostrar que la verdadera riqueza crece poco a poco, como un granjero que riega su campo diariamente, incluso cuando aún no ve frutos. El sabio mantiene hábitos consistentes. Él entiende que lo invisible de el hoy sostiene lo visible del mañana. La disciplina también protege contra la ansiedad. Los que son constantes no se desesperan. Fluctuaciones momentáneas. Sabe que un mal día no destruye un plan bien trazado. Un mes difícil no invalida años de decisiones correctas. La constancia crea estabilidad, emocional y financiero, algo que el dinero por sí solo nunca ofrece. En la práctica, este principio se manifiesta en hábitos simples pero poderosos. Controlar gastos incluso cuando sobra, ahorrar incluso cuando es poco, estudiar incluso cuando es poco cansado, trabaja incluso cuando el reconocimiento no llega. La disciplina no depende de motivación, nace del compromiso, y el compromiso crea legado. Salomón usa la imagen de la hormiga para enseñar esto. Sin líder, sin aplausos, sin público, trabaja a tiempo y se prepara para el futuro. No porque te apetezca, sino porque entiende la temporada. Esta es la mentalidad que genera una prosperidad duradera. Quienes esperan sentir la voluntad de actuar viven rehenes de las emociones. Quien actúa por principios, construye la libertad. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de las personas no fracasan por falta de oportunidades, pero por falta de constancia. Inician proyectos,
planes y hábitos, pero los abandonan en medio del proceso. Camino. Salomón sabía que abandonar temprano es costoso. Persistir en silencio construye riqueza. Disciplina es elegir el largo plazo cuando el corto parece más atractivo. Está afilando el hacha incluso cuando nadie ve el árbol. Es confiar en que el proceso funciona, incluso cuando los resultados aún no han aparecido. Y quien vive así, no solo construye herencia, construye carácter, estabilidad y un legado que resiste la prueba del tiempo. Después de la disciplina, Salomón revela un principio que sustenta todas las decisiones. Instituciones financieras maduras. Control emocional. Porque no es la falta de dinero lo que arruina para la mayoría de las personas. Estas son emociones mal gobernadas. Miedo, ansiedad, euforia y la vanidad ha destruido más activos que cualquier crisis económica. Salomón enseñó que dominarse a uno mismo es mayor que conquistar ciudades. Esta idea parece abstracto, pero es sumamente práctico. Los que no controlan sus emociones. Toma decisiones en el calor del momento. Compra para aliviar la frustración. Invierta por codicia. Vender por miedo. Y cada una de estas opciones exige un precio silencioso en el futuro. El control emocional crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En este espacio vive el sabiduría. Mientras que muchos reaccionan inmediatamente ante las circunstancias, los sabios observan. Él siente la emoción, pero no se doblega ante ella. Él entiende que los sentimientos son fugaces, pero las consecuencias financieras persisten, así que decide en paz. En el mundo moderno, este principio se manifiesta claramente. ¿Cuántas personas entran en el negocio solo porque todos se unen? ¿Cuántos se endeudan por presión sociales? ¿Cuántos venden inversiones en tiempos de decadencia por pura desesperación? Salomón diría que esto no es falta de información, sino falta de control interior. La mente ansiosa ve riesgos en todas partes. La mente eufórica ignora los riesgos. Una persona equilibrada ve oportunidades reales. El control emocional le permite evaluar escenarios con claridad, sin distorsiones causadas por el miedo o la codicia. Y quien decide claramente rara vez se arrepiente. Hay una fuerza silenciosa en la paciencia. Los sabios saben esperar, no porque sea pasivo, sino porque entiende el tiempo. No se apresura a demostrarle nada a nadie. No es necesario mostrar resultados inmediatos. Él confía en el proceso. Esta postura protege no solo la dinero, pero también relaciones, asociaciones y reputación. Salomón también entendió que las palabras dichas por impulso pueden destruir alianzas, construido durante años. Asimismo, las decisiones financieras tomadas en tiempos de la inestabilidad emocional puede comprometer décadas de esfuerzo. El autocontrol preserva la que fue construido con disciplina. En la práctica, aplicar este principio significa posponer decisiones importantes cuando las emociones son intensos. Significa dormir antes de firmar, espere antes de responder, respirar antes de actuar. Parece sencillo, pero pocos lo hacen. Y precisamente por esta razón, pocos prosperar de manera estable. El control emocional no elimina los desafíos, pero impide que gobiernen sus elecciones. Convierte las reacciones en decisiones. Y las decisiones sabias construyen una propina. La riqueza que no depende de la suerte ni del impulso, depende del equilibrio interior. Quien te domina incluso gobierna su propio futuro. Después de dominar las emociones, Salomón lleva el pensamiento a un nivel aún más alto. Planificación y estrategia. Aquí la prosperidad deja de ser una reacción y se convierte en ser construcción. El sabio no vive apagando incendios financieros. Él diseña el camino antes de caminar. Planificar es un acto de respeto por el futuro. Salomón entendió que improvisar constantemente es un signo de inmadurez. No el plan depende del azar. Quien planifica gobierna el tiempo. La estrategia transforma el esfuerzo hacia. Sin él, se pierde mucho trabajo. Con él, incluso los recursos más pequeños pueden ser multiplicar. Planificar no es ponerle una tirita a tu vida, es darle estructura. Hay una clara diferencia entre reaccionar y anticipar. El reactivo se ajusta a las crisis cuando llegan. El estratégico se prepara antes de que aparezcan.
Salomón observó que la mayoría de la gente vive resolviendo problemas que podrían haberse evitado con una planificación mínima. Y cada crisis evitada es preservación de la riqueza. La metáfora del granjero regresa aquí con fuerza. No planta solo pensando en cosecha actual, pero ya se adelantan las próximas temporadas. Separa semillas, organiza la campo, calcula los riesgos. Asimismo, la planificación financiera implica mirar más allá del mes actual. Es pensar en reservas, ciclos, metas y legado. En la práctica moderna, planificar significa registrar los gastos, establecer objetivos claros, establecer prioridades y revisar decisiones periódicamente. Significa saber dónde está el dinero se va antes de que se vaya. Mucha gente trabaja duro pero no sabe por qué trabaja. La planificación da propósito al esfuerzo. Salomón también enseñó que los planes bien estructurados traen abundancia porque reducir el desperdicio. Quienes no planifican gastan más, cometen más errores y se frustran más. Quien los planes cometen menos errores no porque sean perfectos, sino porque están atentos. La estrategia no elimina imprevistos, pero reduce su impacto. La planificación es un acto silencioso. No genera aplausos inmediatos, no impresiona a nadie que viva impulsos, pero genera estabilidad. El sabio prefiere la incomodidad de pensar hoy a sufrimiento que remediar mañana. Entiende que cada decisión estratégica hoy salva energía en el futuro. También hay un aspecto espiritual aquí. Planificar es reconocer los límites. Es aceptar ese tiempo. Es un recurso finito y cada elección conlleva consecuencias. Salomón vio la planificación como expresión de humildad y responsabilidad. Quien planifica no solo confía. Si tienes suerte, confía en tu preparación. Al final, la estrategia separa dos tipos de vida. Se vive persiguiendo pérdidas. El otro avanza claramente. Uno reacciona ante el caos. El otro construye orden. Y quien aprende a planificar como Salomón no solo crece financieramente, sino que construye un camino estable donde otros caminan a ciegas. Después de la planificación, Salomón revela el pilar más profundo y menos negociable de verdadera prosperidad, integridad y propósito. Porque sin carácter, toda riqueza lo hace inestable. Puede crecer por un tiempo, pero no se queda. La integridad es la cimiento invisible que sustenta todo lo construido hasta ahora. Salomón observó que muchos acumulan recursos, pero al final pierden algo más valioso. Proceso, conciencia tranquila. Sabía que la prosperidad no solo se mide porque entra, pero que queda limpio en el camino. Ganancias logradas sin integridad corroen la estructura interna de la vida, incluso cuando los números parecen positivos. La integridad protege el crecimiento financiero de dos amenazas silenciosas: la corrupción y el miedo. Quienes construyen sin ética viven en la desconfianza, siempre con miedo de quedar expuestos, traicionado o perderlo todo. Quien construye con integridad duerme en paz, y esta paz es una forma elevada de riqueza que no aparece en los extractos bancarios. El propósito entra exactamente aquí. Salomón entendió que el dinero debe servir para algo más grande que el dinero mismo. Cuando la riqueza no tiene propósito, se convierte en peso. Cuanto más acumulas, más temes perder. Pero cuando hay un propósito, dinero se convierte en una herramienta, no en una prisión. En la práctica, integridad significa cumplir la palabra, honrar los compromisos, no explotar personas, no tomen atajos que comprometan los valores. Parece simple, pero requiere firmeza. El mundo premia los atajos rápidos, pero los exige mucho después. Salomón enseñó que es mejor crecer lentamente con el honor que rápidamente con la culpa. El propósito también redefine las decisiones financieras. Guía dónde invertir tiempo, energía y recursos. Responde a la pregunta que muchos ignoran. ¿Para qué? ¿Por qué crecer? ¿Por qué acumular? ¿Por qué expandirse? Cuando esa respuesta es clara, las opciones se vuelven. Se evitan pérdidas más simples e innecesarias. Hay una diferencia entre la riqueza que impresiona y la riqueza que sostiene a generaciones. Un primero llama la atención. El segundo construye legado. Salomón pensó en generaciones,
no en un aplauso momentáneo. Sabía que los niños heredan no solo NS, pero ejemplos. Y ninguna herencia sobrevive si el carácter no se transmite con ella. La integridad también crea algo poderoso, la confianza. Y la confianza abre puertas a ese dinero. Ninguno compra. Los frutos son asociaciones sólidas, oportunidades duraderas y una sólida reputación, directamente de una vida alineada. Las personas íntegras atraen a las personas adecuadas y mantienen alejados los problemas. Silencioso. Al final, Salomón nos recuerda que la verdadera prosperidad es el equilibrio. Está creciendo sin perder el alma. Es avanzar sin abandonar principios. Se trata de generar riqueza externa apoyada por firmeza interna. Cuando la integridad y el propósito van juntos, el crecimiento se detiene a ser frágil y volverse duradero. Y ese tipo de riqueza no solo se queda, atraviesa generaciones. Hemos llegado al punto más tranquilo y más decisivo de este viaje. Salomón nunca terminó sus enseñanzas con promesas rápidas, pero con elecciones conscientes, porque al final, la prosperidad no es un acontecimiento, es un camino construido después de la decisión. Decisión, a menudo lejos de los aplausos y las prisas. Ahora te das cuenta de que crecer financieramente no comienza en tu bolsillo, sino en tu mente. Comienza con la prudencia, pasa por la sabiduría, requiere disciplina, control emocional, planificación, integridad y propósito. Aquí nada es espectacular. Y es exactamente por eso funciona. La riqueza silenciosa no atrae la atención mientras se construye, solo se revela cuando está listo. Quizás hoy entendiste algo importante. Muchos problemas financieros no son falta de dinero, pero falta de dirección, falta de pensamiento estructurado, falta de principios firme. Salomón enseñó que quienes ignoran estos fundamentos pueden incluso avanzar rápidamente, pero nunca se queda. Quienes los practican crecen lentamente y no retroceden. Ahora hay una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Seguirás reaccionando a circunstancias o comenzará a regir sus decisiones? ¿Seguirás acumulando impulsos o empezarás a acumular sabiduría? Porque cada elección hoy está escribiendo el tipo de legado que dejarás mañana. No se trata solo de hacerse rico, se trata de vivir en paz con tus propias decisiones. Ni no dormir tranquilo sabiendo que lo que se está construyendo tiene una base, un propósito y alineación. Esto es algo que ningún número por sí solo puede proporcionar. Si este mensaje ha encontrado espacio dentro de ti, permite que siga resonando. El verdadero crecimiento no se da en un solo momento, sino en la constancia de quienes elige pensar diferente cada día. Y si quieres seguir profundizando en esto, viaje de sabiduría práctica, manténgase conectado. Este es solo un paso en un camino mucho más amplio. Salomón dejó los principios porque sabía, el mundo cambia, pero la sabiduría permanece. Quienes aprenden a pensar antes de crecer nunca dependen de la suerte, depende de las elecciones. Y las decisiones correctas, tomadas en silencio, siempre encuentran su tiempo para dar frutos.